Bendiciones, mis amores, bienvenidas a nuestro primer episodio de Hermana Hermana. Estoy súper feliz de estar aquí con ustedes y estar con mi Osotis en este día. Hola a todas, Dios les bendiga a toditas. Estamos felices de estar acá, mis amores. Si quieren saber quién es Miosotis, quién soy yo, es la primera vez que estás escuchando de nosotras. Hemos grabado un episodio, el episodio 0, Ve y lo miras, donde te contamos quiénes somos, qué hacemos en este ministerio y lo que vamos a estar haciendo con estos podcasts. Pero el día de hoy queremos entrar en materia. Vamos a estar hablando de la ansiedad y cómo vencer la ansiedad. La semana pasada, el jueves, hicimos un taller en vivo en el grupo que Miosotis corre todos los jueves, donde aprendimos estrategias, aprendimos cómo el Señor nos enseña a vencer la ansiedad y el día de hoy queremos contestar a sus preguntas. Así es que Mío nos va a estar dirigiendo en estas preguntas, vamos a estar teniendo un diálogo sobre la ansiedad y esperamos que sea de bendición para ustedes. Así es que Mío, te paso el micrófono. Gracias, Dayana. Como bien tú dices, la semana pasada tuvimos un taller con Dayana donde nos habló cómo ser libres de la ansiedad desde la palabra de Dios. ¿Cuáles son las herramientas que el Señor nos da en su palabra para ser libres de la ansiedad? Y hoy pues queremos tomar, ¿verdad?, algunas preguntas que para beneficiar también a aquellas que no estuvieron, que se puedan beneficiar y aprender cómo trabajar con la ansiedad, cómo ser libres de ansiedad. Y la ansiedad pues sabemos que es un tema que nos afecta a todos. Yo creo que no hay persona que no haya experimentado la ansiedad en algún momento de su vida y pues queremos trabajar ese y otros temas que vamos a estar trabajando más adelante, así que este, estén pendientes, no se pierdan ningún tema. Así que hoy, para comenzar con el tema de la ansiedad, la primera pregunta, Diana, es ¿qué es la ansiedad? Porque hablamos de ella, pero muchas personas no sabemos específicamente qué es la ansiedad. Podemos tener ciertos síntomas y decimos, bueno, estaré ansiosa, no estaré ansiosa, es correcto, no es correcto. ¿Qué es la ansiedad? ¿Y cómo sé que la estamos experimentando? ¿Cómo sabemos que la estamos experimentando? Sí, Mío, la ansiedad es algo que personalmente yo experimenté de manera bien, podría decir, profunda todo el año pasado. Fue algo que estuve batallando muchísimo y le doy gracias al Señor por ese proceso porque pude aprender lo que es, lo que significa y cuál es la medicina que el Señor nos da en su palabra y las herramientas que Él nos da prácticas para nosotras poder ser libres de esa ansiedad. Entonces, en ese proceso, en ese caminar, me di cuenta que la ansiedad no es más que una reacción del cuerpo, una alerta que el cuerpo te da para dejarte saber que estás perdiendo la batalla en tu mente. Entonces, Mío, tú sabes que nosotros y las personas que somos entendidas en la palabra del Señor, sabemos que hay un enemigo latente y que el lugar donde el enemigo más batalla con nosotras es en la mente, es con nuestros pensamientos. Entonces, cuando tú estás y comienzas a perder esa batalla, cuando tú empiezas a creerle al enemigo las mentiras que te está diciendo, tú comienzas a experimentar físicamente ciertos síntomas que te dejan saber que estás pasando por ansiedad. Algunos de esos síntomas son pérdida, el perder el dormir, te levantas varias veces durante la noche o tienes dificultad para quedarte dormida. ¿Por qué? Porque estás en tu mente, ¿verdad? Estás batallando todas esas preguntas, estás tratando de traer soluciones a los problemas que quizás estés enfrentando en el momento. Entonces eso es uno de los síntomas. Otro síntoma es que no puedes respirar profundamente, que constantemente sientes que te falta el aire y necesitas llenar esos pulmones, te sientes con miedo del futuro, con miedo de hacer planes porque no crees que van a salir bien o que vas a lo que sea que tú planees no va a surgir, ¿verdad? Y así sucesivamente, pero hay dos específicos que menciona la palabra que nos deja saber que estamos ansiosas. Número uno es que perdimos nuestra paz, ya no sientes paz. Y el número dos, que no sientes gozo. Esos dos son fundamentales para darte cuenta. Si no tienes paz ni tienes gozo, estás sufriendo de ansiedad. Eso seguramente es algo que todas podemos en algún momento de nuestra vida decir, yo he experimentado eso, yo he estado ahí. ¿Cuántos de nosotras en estos últimos años, con todo lo que surge a nuestro alrededor, podemos decir, sí, he perdido el gozo, he perdido la paz,
Pero qué bueno es Dios que nos da las herramientas, ¿verdad? Que Él nos dice cómo Amén. hacemos. Entonces, hablaste de la mente, hablaste de que es cuando estamos perdiendo, a ver, repite, Perdiendo la batalla en nuestra batalla mente. en nuestra mente, o sea, eso tiene que ver con nuestros pensamientos. ¿Por qué es tan Ujú. importante el guardar nuestros pensamientos? Es fundamental, mío, porque la palabra del Señor nos dice que todo lo que tú dices es como si tú estuvieras sembrando una semilla con todo lo que tú piensas. Y lo que tú piensas se convierte eventualmente en lo que tú dices. Y lo que tú dices se convierte en lo que tú haces. Lo que tú haces diariamente se convierte en un hábito y esos hábitos son los que determinan tu futuro. Entonces, esa es la importancia, y por eso el Señor hace tanto énfasis en cuidar nuestros pensamientos, en cuidar lo que está en nuestro corazón, porque lo que está en nuestro corazón, de allí surgen nuestros pensamientos también. Pero como hablábamos anteriormente, nuestra mente es el campo de batalla donde el enemigo no te puede tocar físicamente, ¿verdad? El enemigo no puede tocar tu corazón, pero el enemigo puede mandarte dardos de pensamientos donde si tú meditas en ellos y le crees, vas a perder la batalla en tu mente. Pero si tú peleas de la manera correcta, que es con la palabra del Señor, meditando en la palabra del Señor siempre, declarando la palabra del Señor sobre tu vida, tú vas a ver cómo empiezas a ganar esa batalla en tu mente y por ende empiezas a hablar de manera positiva, creyéndole al Señor, caminando firme sin importar por lo que tú estés pasando, y eventualmente tú comienzas a ver tu vida transformada y siendo libre de ansiedad. Perfecto, entonces tú dices, a ver, tenemos que cuidar nuestra mente, cuidar los pensamientos que ponemos ahí. Ujú. Sabemos que la palabra nos dice, por ejemplo, que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros Ujú. pensamientos. Entonces, yo como lo visualizo a veces es que hay como un gap, ¿verdad? Un espacio entre mis pensamientos y los pensamientos del Señor. Entonces, Ujú. la forma de cerrar, ¿verdad? Que si venimos a ver la forma de ser libres de esa ansiedad es que ya mis pensamientos no van a ser los míos, no son los míos, son los del Señor, los que yo voy Amén. a buscar en la palabra. ¿Cuáles son esos pensamientos del Señor, ¿verdad? Para cerrar ese gap, ese hueco, ese espacio que Ese hay entre espacio. mis Ujú. pensamientos y los pensamientos del Señor y hacer de los pensamientos de Él mis pensamientos. Para que de Amén. esta forma entonces yo puedo ser libre de ansiedad, ¿verdad? A través de que esos pensamientos sean los del Señor. Pero la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo yo hago que ya no sean mis pensamientos los que me dominen, sino que sean los pensamientos del Señor en mí? ¿Cómo hacemos eso? Amén, mío. Mira, hay una escritura que el Señor me ministró durante el tiempo que estaba pasando por la ansiedad y está en Filipenses 4, 6, 7. Y dice que no estemos ansiosos por nada, dice el Señor, pero que en toda ocasión, sin importar por lo que tú estés pasando, en toda ocasión, con oración y agradecimiento, traigamos nuestras peticiones al Señor. Y dice la palabra que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús. Es una promesa que el Señor nos da y allí está la medicina para la ansiedad. La ansiedad se cura, se puede decir, con la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, tu pregunta es, ¿cómo hacemos? Cuando yo leí esto, yo le decía al Señor, Padre, ¿cómo lo hago práctico en mi vida? ¿Cómo puedo aplicar estos pasos de una manera práctica como tú me lo enseñas para que tus palabras, para que tu paz esté en mi mente, en mi corazón, guarde en mi mente, en mi corazón? Entonces les decía, hicimos un ejercicio, por eso les digo, mis amores, que se conecten los jueves, siempre hacemos ejercicios de este tipo y yo estoy con ustedes una vez al mes trayéndoles una enseñanza poderosa, pero mío todas las semanas les trae enseñanzas poderosas, así es que las animamos a que se unan, pero hicimos un ejercicio juntas con las chicas y yo les decía, y si pueden hacerlo, vamos a hacerlo juntas, escoger un papel en blanco. Coges un papel en blanco y tú vas a coger y vas a trazar una línea en toda la mitad del papel. Y al lado izquierdo yo les decía a ellas que cogieran lápices de colores, ¿verdad? Porque hay psicología, hablamos de la importancia, ¿verdad? De hacer las cosas naturales, de lo que podemos nosotras hacer para que entonces el Señor pueda intervenir de manera sobrenatural. Yo les decía, escojan un color, el que menos les guste.
En mi caso, por ejemplo, el café o el verde, de los colores que veo acá, son los que menos me gustan. Entonces yo les decía, con ese color que tú escogiste, en el lado izquierdo van a escribir las cosas que me preocupan. Vas a hacer una lista de todas las cosas que te preocupan, sean grandes o sean pequeñas. Porque mío, hablábamos que la ansiedad puede venir de que se te olvidó darle de comer a tu perrito o que se te pasó la hora de lo que sea, tienes un montón de ropa por lavar, lo que sea. Cualquier cosa puede causar ansiedad, porque el enemigo usa cualquier cosa para distraerte. Les decía a las chicas que el enemigo, la razón por la cual él nos ataca y especialmente nos hace, la meta de él es que lleguemos a sentir ansiedad, es para que nos desenfoquemos del Señor, para que quitemos nuestra mirada de lo que Dios nos está llamando a hacer. Entonces, así sea algo pequeño, anótalo, porque es lo que el enemigo está usando para causarte esa ansiedad. Anota lo que sea, o si es algo grande, ¿no? Me siento enferma o mi esposo está enfermo, lo que sea que estés viviendo, que te robe el sueño, que no te deja respirar bien, que te robó la paz, el gozo, ¿verdad? Tú haces esa lista, tú la colocas al lado izquierdo. Entonces después le decía a las chicas que con ese color escogimos un color que no nos gusta para olvidarnos, porque lo que no te gusta tú tiendes a no prestarle mucha atención. Entonces, por eso el color que no nos gusta. Al lado derecho, ahorita les explico más y el porqué de las cosas. Al lado derecho lo que tú vas a escribir son las promesas de Dios. Y vas a escoger un color que te guste de todos esos colores que tienes, el mío el rosado. Entonces, tú escribes allí las promesas de Dios y tú vas a escribir al frente de cada una de esas cosas que te están robando tu paz y tu gozo, vas a escribir lo que tú esperas de parte del Señor, la promesa que Dios tiene para esa situación en tu vida. Y si puedes escribir un verso bíblico, mucho mejor, porque lo sustentas con la palabra. Y te digo, mi corazón, que no importa por lo que estemos pasando, el Señor tiene una promesa para ti en su palabra, para cualquier situación que tú estés pasando. Entonces tú escribes esa promesa de parte del Señor y escribes el verso bíblico y en la parte de atrás de la hoja tú vas a escribir con otro color por lo menos 5 cosas que el Señor haya hecho por ti en el pasado. Piensa desde tu niñez, ¿qué ha hecho Dios por ti? ¿Cuántas veces él se ha presentado, se ha manifestado en tu vida? Que te aseguro que son más de 5, pero por lo menos 5. Y las vas a escribir. Y tú vas a reconocer y recordar que el mismo Dios que estuvo en cada una de esas situaciones es el mismo Dios que está contigo en estos momentos, en cada una de esas situaciones que tú estás sintiendo esa ansiedad. Entonces, cuando el Señor dice que presentemos nuestras peticiones a Él, el Señor dice que con agradecimiento. Entonces, cuando tú vienes y presentas esas peticiones al Señor, tú empiezas primeramente dándole gracias al Señor, no por la lista que está en este lado, sino por la lista que está en el lado donde tú le estás dando gracias al Señor, donde tú le estás declarando victoria sobre esa otra situación. Entonces, les decía a ellas, dejen de mencionar el lado izquierdo. Ya no vamos a volver a decir, por ejemplo, estoy enferma. Eso no quiere decir que no te sientas enferma. Puede que sí, a medida que pasan los días, te sigas sintiendo igual, pero algo dentro de ti cambió. Y tú vas a empezar a decir, por las llagas de Cristo soy sana. O simplemente dices, estoy siendo sana. O ya soy sana, ¿verdad? Entonces, cuando tú presentas esto al Señor, lo vas a presentar en agradecimiento. Tú le vas a decir, gracias Señor, porque ya soy sana. Gracias Señor, porque soy libre de ansiedad, ¿verdad? Gracias, tú declaras las promesas del Señor sobre tu vida. Y esa es la manera, y de ahora en adelante, cuando tú hablas, tú te refieres a esas promesas del Señor como si ya hubiesen sucedido. Esa es la mejor manera de poder trabajar con tus pensamientos, de hacer que los pensamientos de Dios sean tus pensamientos. Y dice la palabra que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, una vez tú has hecho esto, guardará tu mente y tu corazón. Cuando tú estás enfocada en la verdad, en lo que Dios dice sobre tu situación, no lo que los doctores dicen, no lo que tu vecino dice, no lo que tu mente te dice o la situación te dice, sino cuando tú te enfocas en lo que Dios dice, en sus promesas para tu vida, tu mente y tu corazón son guardadas por la paz del Señor. Y eso no significa que en el momento cambió inmediatamente tu situación,
Lo que cambió fue tu manera de ver las cosas. Lo que cambió fue la nueva prescripción que te pusiste, donde estás viendo por medio de los ojos del Señor la situación por la cual estás viviendo y estás pasando. Amén, amén, poderoso. Yo escucho 3 estrategias. Escucho, número 1, el poder identificar qué nos preocupa. Y a nosotras las mujeres, hasta las cosas más sencillas nos generan a veces ansiedad. Esa es la verdad. La verdad es que no tienen que ser a veces, porque a veces nos descualificamos y decimos, no, yo no tengo ansiedad, pero usted tiene ansiedad porque hay mucho tráfico y va a llegar tarde a preparar los alimentos, a preparar la cena. Entonces, no tienen que ser situaciones grandes, a pesar de que a veces sí son situaciones, ¿verdad? Estrés financiero, ¿verdad? Falta de trabajo, situaciones con los niños, enfermedad en la familia. O sea, que primero es identificar eso que nos preocupa, que nos ocupa, que ocupa tu mente, que te está robando la paz, que te está robando el gozo. Poderlo identificar y en este caso escribirlo. El ejercicio fue escribirlo. Y poder entonces buscar y encontrar qué dice Dios con respecto a mi situación. Ese sería el segundo paso, ¿verdad? ¿Qué dice Dios con respecto a ese paso? Y luego recordar también qué el Señor ha hecho en el pasado. Y eso nos habla de la fidelidad de Dios. Amén. Buscar qué ha hecho Dios en el pasado me recuerda que Él ha sido fiel. Y la palabra dice que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Por lo tanto, si Él ha sido fiel, adivinen qué, va a continuar siendo fiel. En esta Amén. va a continuar siendo fiel. Y lo otro que cuando al hacer el ejercicio pensaba que entonces quitamos, como tú dices, la mirada del problema y ponemos nuestros ojos en el Señor, porque ahora lo que vamos a repetir, lo que vamos, ¿verdad? Y tenemos que hacer ese ejercicio forzoso, por decirlo a veces de esa forma, de repetir la palabra, de escribirla, de ponerla en un papelito y ponerla por allí en algún lugar que la podamos ver, porque esa parte es a veces, yo digo forzosa porque nuestra mente, nuestra humanidad, no estamos acostumbradas a eso. Quizás estamos más acostumbradas a la parte negativa o mantenernos en ese estado de ansiedad, de preocupación, porque a veces son muchas preocupaciones. Sí. Entonces nos mantenemos quizás en esos estados de preocupación en lugar de enfocarnos en la palabra, pero al hacerlo y agarrar esa palabra y ponerla por allí, escribirla, como tú dices, en un color que nos gusta, porque entonces hasta nos eso llama la atención. Nos llama la atención y nos va a levantar el ánimo. Va a hacer que nuestra mirada, nuestro enfoque, entonces cambie para el Señor. O sea, Dios nuestro enfoque, no nuestra situación. Y como tú dices, la situación no desaparece, porque algunas personas me preguntaban, pero eso quiere decir que entonces ya el problema desaparece. No, no va a desaparecer en el momento, pero como tú dices, mi actitud, es más, tu fe aumenta. Porque ahora, como estamos oyendo la palabra de Dios y repitiéndola, entonces la palabra nos dice que al escuchar la palabra de Dios es la forma que nuestra fe aumenta. Entonces nos vamos a sentir con fe. Amén. Y va a llegar esa paz que menciona que Dios ha prometido en su palabra, que guarda la mente y el corazón. Amén. Y esa paz es la que el Señor habla de que si tenemos que pasar por una situación, esa paz nos va a ayudar a tomar decisiones sabias, porque si nos estamos sintiendo ansiosas, no es el mejor momento de tomar decisiones, pero la paz del Señor nos ayuda a ver con claridad lo que Él desea que hagamos para mejorar. Y hay algo en lo natural mío que nosotros siempre debemos hacer como humanos, antes de que el Señor pueda hacer su parte sobrenatural. Si tú notas en Filipenses 4, 6, 7, cuando estamos leyendo esos pasos que el Señor nos da, Él dice, primero nos manda que no estemos ansiosos por nada. Segundo nos dice, pero si lo están, traigan sus peticiones con agradecimiento, ¿verdad? Entonces, hay dos cosas que nosotros como humanos debemos hacer antes de recibir la paz del Señor, porque dice, y entonces dice la palabra. Entonces es como tú decías, a veces y me siento culpable de eso, porque a veces yo también he estado en ese lugar de ansiedad donde no tienes el ánimo para hacerlo, ¿verdad? De sentarte y pensar, pero cuando lo he hecho, cuando venzo, cuando empujo y digo, no, lo voy a hacer porque sé que después de hacerlo me voy a sentir bien, cuando hice mi parte natural,
recibo la recompensa en mi obediencia de parte del Señor, que es recibir esa paz. Y al final de cuentas, tú te das cuenta que no era tan grave, que venía una bendición detrás de eso. Si era falta de trabajo, llegó el trabajo, llegó el testimonio. El testimonio sigue a tu obediencia. Pero si no tienes paz, es bien difícil poder escuchar del Señor y su dirección y la guía que Él te quiere dar en ese estado de ansiedad. Sí, y a veces mencionaste lo de traer, ¿verdad?, la petición inmediatamente. Y si no tienes lápiz y papel, porque no, ¿verdad? Porque hasta me puede dar ansiedad que me tengo que sentar a escribir en papel. Pero realmente la invitación, yo creo que la invitación del Señor, como dices, presentar la preocupación, presentar nuestra ansiedad, presentar nuestra ocupación, lo que nos está oprimiendo, lo que nos hace sentir preocupadas, lo que nos quita el sueño. Y es hablarle al Señor, es en la oración. O sea, es el poder, el identificar en el momento, esto me está generando ansiedad, me estoy sintiendo de esta forma. Y en ese momento, pausar. Yo creo que a veces nos toma, tenemos la dificultad de poder pausar. Y yo soy culpable de eso, de que me veo. Entonces de momento digo, pero detente, o sea, nos tenemos que detener, pausar, hasta tomar una respiración profunda. Y luego entonces el Señor, que está en todo momento, porque Él es omnipresente, Él está presente en todo tiempo, dirigir entonces nuestra atención a Él y pausar por unos minutos, enfocarnos en Él y decirle, Señor, me siento de esta forma. Invitarlo a ser parte de lo que estás viviendo. Correcto, en ese momento, que aunque quizás no tengo el papel y el lápiz para escribirlo, pero quizás en un momento dado sí puedo hacer ese ejercicio. Pero es otra forma práctica de ejercitar el principio que el Señor nos está enseñando. Amén. Que es el presentarle a Él, venir a Él con toda preocupación, que no nos afanemos por nada, sino que con toda ruego y toda oración y súplica le comuniquemos a Él lo que está pasando. Y luego entonces, ¿verdad? Con agradecimiento, como tú dices. Y entonces verlo a Él obrar, recibir y ver cómo su paz nos transforma. Y poder experimentar ciertamente. Amén, amén. Amén, qué poderoso es el Señor, poderosa la palabra que nos es medicina, la palabra es una medicina para la ansiedad. Así es, y lo que dice bien claro el Señor, que es la paz, es su paz la que nos sana, es su paz la que les explicaba a las mujeres como cuando nosotros tenemos un dolor de cabeza, ¿verdad? Y nos tomamos un Advil o un Tylenol o lo que sea para evitar ese dolor de cabeza. Asimismo, es todo lo que nosotros vivimos en la vida que nos tienden a hacer daño. Hay una medicina, un remedio en la palabra del Señor para cada uno de ellos. Y en este caso, la medicina para la ansiedad es la paz del Señor. Cuando tú experimentas la paz del Señor, que dice su palabra que sobrepasa todo entendimiento, lo que quiere decir que aunque tú dices, pero si aún sigo pasando por lo mismo, yo siento paz. Ya no lo veo de la misma manera, siento paz, siento gozo, vuelven a ti la paz y el gozo. ¿Por qué? Porque has soltado, tú has dejado ir y le has entregado al Señor lo que tú no puedes hacer en lo natural. Si hay algo en lo natural que tú puedes hacer, hazlo. Y hay otras herramientas que nos ayudan, claro, en lo natural, a sentir menos ansiedad. Esto es respirando profundo, ¿verdad? Tomar aire, sostener el aire por unos 10 segundos y soltarlo poco a poco. Y tú vas a ver cómo comienzas a calmar tus emociones, ¿verdad? Eso es una técnica para poder controlar la ansiedad de manera natural. Otra manera de poder controlar la ansiedad de manera natural, si no estás durmiendo bien durante la noche porque tienes demasiado en tu mente, es literalmente yo duermo con una agendita al lado de mi mesita de noche y un lapicero. Y si me levanto que se me olvidó hacer esto, se me olvidó hacer lo otro, lo anoto. Tú lo anotas para que no se te olvide el día siguiente, y el tomar esas notas a medianoche, el orar, el entregarle al Señor de nuevo esas cargas te ayudan a dormir muchísimo mejor. Caminar, el salir a caminar,
respirar aire fresco, ver la creación del Señor, eso calma tus emociones, eso es un alivio para tus emociones y te ayuda muchísimo beber agua, aunque no lo creas, ayuda a mejorar tus emociones, lo que tú estés sintiendo, lo que tú estés pasando, te ayuda como, y si lo vamos a ver desde un punto de vista físico, cómo funciona, el agua trae oxígeno a tu mente, a tu cerebro, y cuando tiene oxígeno puedes pensar mejor, puedes tener esa energía que tú necesitas para poder hacer lo que Dios te está llamando a hacer. Entonces, hasta el beber agua te ayuda a comer saludable, te ayuda también a tener mejor control de tus emociones y es recordar, ¿no? Que estás teniendo una batalla acá en tu mente y que si estás teniendo esas alarmas, hay algo que tú en lo natural tienes que hacer y dejar lo que no puedes hacer al Señor. Lo que no puedes hacer, que no te están llamando todavía del trabajo, que tú aplicaste o que estás esperando la respuesta de lo que sea. Eso tú lo sueltas, se lo dejas al Señor, crees en Él, declara su palabra y tú vas a ver cómo esas emociones van a calmarse en tu vida y vas a recibir la paz del Señor en medio de toda situación. Amén, amén. Y pues yo quiero que, porque yo sé que ya vamos a finalizar, pero yo sé que es un ejercicio, quiero animarlas, porque yo sé que hablamos, ¿verdad?, de las diferentes estrategias y el ejercicio de entregarle al Señor. Y es un ejercicio continuo. Y a veces hasta el que a veces lo hacemos y fallamos, vamos por decirlo así, porque quizás a los 5 minutos te vuelves a sentir ansiosa. No te desanimen, el Señor es tan paciente y tan amoroso y conoce nuestras debilidades y es volverlo a hacer. Y es como el que está un niño que aprende a correr bicicleta y cada vez lo va a hacer mejor y ya luego hace marometas y suelta ¿verdad?, una mano y la suelta las dos. Entonces, porque ya va adquiriendo habilidad, va adquiriendo destreza. Entonces, en la medida que hacemos este ejercicio, hablamos la palabra, oramos al Señor, va a llegar esa paz y la vamos realmente a experimentar cada vez más en nuestras vidas, ¿verdad? Y cada día más vamos a saber cómo efectivamente, ya sé, le hablo al Señor, ya lo puedo identificar más rápido, me memorizo esa escritura que va entonces adentrándose en mi corazón. Entonces es un ejercicio de ser pacientes con nosotras mismas y saber que sí hay solución, que el Señor sí está. Su paz es real, su paz es verdadera y la podemos recibir, podemos experimentarla. No tenemos por qué vivir en ansiedad todo el tiempo. Y si la estamos experimentando es aprender a dar la batalla en nuestra mente, como tú dijiste, en nuestra mente, con las herramientas que ya el Señor nos ha dado. Amén. Y que podemos tener victoria y ser libres, porque eso es lo que el Señor nos ha prometido, ser libres. No es que usted maneje la ansiedad en todo, ¿verdad? La vamos a ir practicando, pero vamos a ir viendo que vamos a ser libres poco a poco de muchas cosas. Amén. Cosas que ya no nos van a preocupar, que ya vemos, oye, yo como que me siento confiada. Recibe una noticia, tranquilo, que ya yo en mi casa le servimos al Señor. Amén. Amén, ¿verdad? Ya podemos tener esa seguridad de que el Señor está con nosotros y va a ser menos y en menos áreas donde vamos a experimentar ansiedad. Ansiedad, así es, mío, y lo puedo decir por testimonio propio que así es. Así es. Al principio yo, durante el tiempo que empecé a experimentar la ansiedad, era algo que tú no sabes cómo manejarlo, ¿verdad? Tú empiezas a sentirte, se hace más grande que lo que verdaderamente es, porque esa es la intención del enemigo. Pero como tú dices, teniéndome paciencia a mí misma, viniendo al Señor poco a poco, ¿verdad? Con las preocupaciones, haciendo las listas, presentándoselas al Señor con agradecimiento. Aprendí que no hay que manejar la ansiedad, tú no tienes que vivir con eso. Tú puedes ser libre de ansiedad. No tienes por qué manejarla, sé libre, sé libre. Y entre más tú practicas, entre más tú lo haces, entre más paciente tú eres, como tú decías, mío, más tú vas a experimentar esa agilidad de cuando tú empiezas a sentir, porque esta es la hora y yo todavía experimento ansiedad en ciertas cosas, obviamente, pero
ya tengo la herramienta para ser libre inmediatamente de ella, para no tener que manejarla, sino ser libre. Y ya cuando recibo la paz del Señor, ya no me vuelve a atormentar el enemigo en esa área en particular, tal como tú lo decías, mío. Entonces las animamos, mis amores, a que sean pacientes con ustedes mismas, que apliquen estas herramientas que el Señor les ha dado, que memoricen en su corazón Filipenses 4, 6, 7, porque es la herramienta que el Señor te da para ser libre de la ansiedad. Te dimos hoy herramientas donde puedes manejar la ansiedad, pero no la quieres manejar, tú quieres ser libre. Así es que las motivamos a que lo lean, apliquen lo que hoy han aprendido. Mío, gracias por estar aquí con nosotras. Las motivamos a que se unan. Este jueves tiene Mío clase a las 7 de la noche, hora Nueva York, así es que las animamos a que se conecten. Los jueves yo estoy con ustedes una vez al mes trayéndoles también una enseñanza y tenemos un podcast como este todos los meses, una vez al mes también para contestar preguntas que ustedes tengan en esos temas específicos. Las amamos, que Dios las bendiga y nos vemos en una próxima. Hasta la próxima. Gracias, Dayana. Gracias, mío. Bendiciones.